Buenos días. El día de hoy voy a hablar acerca de la vacunación contra el SARS-CoV-2 y las enfermedades autoinmunes. Yo soy Adriana Beltrán, soy epidemióloga, reumatóloga y trabajo en riesgo de fractura. El desarrollo de las vacunas ha sido un pilar fundamental para el control de la pandemia. Quiero mostrarles esta gráfica tomada de los datos del Ministerio de Salud en Colombia en donde lo que se hizo fue que se graficó la tasa de muertes por cada 100.000 personas en todas las edades entre el 28 de noviembre del 2021 y el 11 de enero del 2022, clasificada por esquema de vacunación. Lo que ustedes pueden observar acá es que en púrpura es que aquellos sujetos no vacunados presentaron una mayor tasa de mortalidad comparados con aquellos sujetos que tenían el esquema completo que lo ven en azul y la dosis de refuerzo que se ve en verde. Este comportamiento se ha observado a nivel mundial. Luego, esto es un fundamento de la importancia de lo que ha sido el desarrollo de las vacunas en contra de este virus. En lo que se ha encontrado en todas las observaciones de los pacientes con enfermedades autoinmunes a lo largo de la pandemia es que estos pacientes tienen un mayor riesgo de formas severas y un mayor riesgo de mortalidad por COVID-19, particularmente aquellos pacientes mayores, es decir, con edad mayor a 65 años, de sexo masculino y que tienen comorbilidades como la hipertensión arterial, comorbilidad cardíaca, pulmonar y renal. Recordemos que los pacientes con enfermedades autoinmunes tienen un mayor riesgo de comorbilidades comparados con la población sana. Por otra parte, hay ciertas características propias de estos pacientes, como son el nivel de actividad de la enfermedad. Aquellos sujetos con enfermedad moderada a alta, con alta actividad de la enfermedad, tienen mayor riesgo de mortalidad, así como aquellos con dosis de prednisolona mayor a 10 miligramos al día, y se ha encontrado en algunos estudios que aquellos pacientes que reciben ciertos modificadores de la enfermedad como sulfasalazina y rituximab tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad severa por COVID. Quiero mostrarles este estudio en donde, que hicimos en el Hospital Militar. En este estudio se hizo un seguimiento a 1.450 pacientes que fueron atendidos entre marzo y septiembre del 2020 en el hospital con diagnóstico de COVID-19. De estos sujetos, de los 1.450, 19 sujetos tenían enfermedades autoinmunes. Y lo que hicimos fue revisar, estudiar las características clasificando los pacientes entre aquellos que tuvieron una enfermedad leve, es decir, que fueron manejados de forma ambulatoria, y aquellos pacientes que requirieron hospitalización o que tuvieron COVID severo. Y lo que encontramos es que los pacientes con COVID severo fueron pacientes de mayor edad, a su vez la mayor parte fueron hombres. La mayor parte de los pacientes estaban recibiendo dosis de corticosteroides mayores a 10 miligramos al día y a su vez tenían comorbilidades, particularmente el EPOC, la diabetes y la hipertensión arterial, así como otras comorbilidades. Luego el comportamiento de estos pacientes en un registro colombiano fue similar al observado en las publicaciones a nivel mundial. A principios del año pasado, las diferentes asociaciones científicas emitieron una serie de recomendaciones relacionadas con la vacunación contra el COVID-19 en pacientes con enfermedades autoinmunes. Y la Asociación Colombiana de Reumatología no estuvo exenta de estas recomendaciones. Elaboramos unas recomendaciones en conjunto con la Asociación Colombiana de Inmunología, las cuales se encuentran publicadas en la página de la Asociación Colombiana de Reumatología. Algunas de estas recomendaciones que se han venido actualizando las voy a mencionar el día de hoy. Bueno, existen
cuatro diferentes plataformas para desarrollo de las vacunas disponibles en este momento. Las que se encuentran en ese momento son aquellas vacunas basadas en las plataformas de RNA mensajero que tienen secuencias de la proteína S viral, a las cuales pertenecen la vacuna de Pfizer y Moderna. Están las vacunas que utilizan DNA a través de un adenovirus, como son las vacunas de AstraZeneca, Janssen, Sputnik y Gamaleya. Están las vacunas basadas en virus SARS-CoV-2 inactivo, como la vacuna de Sinovac, y las vacunas basadas en plataformas de nanopartículas proteicas recombinantes con adyuvantes, como la vacuna de Novavax. Cuando recomendamos los esquemas de vacunación en pacientes con enfermedades autoinmunes, usualmente tenemos en cuenta cuatro aspectos fundamentales. El primero es la eficacia. La eficacia está medida como el porcentaje de sujetos que están libres de la enfermedad para la cual la vacuna está desarrollada al final de recibir el esquema de vacunación. El segundo es la efectividad, y es la efectividad en términos de la producción de anticuerpos contra el agente contra el cual está desarrollada la vacuna. El tercero son aspectos relacionados con la seguridad, relacionada con eventos adversos, efectos secundarios y desarrollo de enfermedades autoinmunes como consecuencia de las vacunas. Y el cuarto es el estado específico de la enfermedad en términos del nivel de actividad de la enfermedad y el tratamiento específico que esté recibiendo el paciente. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Respecto a la eficacia, la mayoría de los estudios de las vacunas contra el SARS-CoV-2 se han llevado a cabo, por supuesto, con población sana. Realmente los estudios en general han tendido a excluir sujetos con enfermedades autoinmunes o con algún estado de inmunosupresión. Luego no tenemos muchos datos de estos sujetos. Sin embargo, pues lo que hacemos y lo hemos hecho siempre es extrapolar los datos de las vacunas con población sana. Los datos de eficacia reportados por las diferentes vacunas son Pfizer ha reportado una eficacia del 95%, Moderna del 94%, Gamaleya 91%, AstraZeneca 70% y Sinovac tiene una variabilidad en los reportes de eficacia que va entre el 50 y el 91%, dependiendo de la población en la cual se han llevado a cabo los estudios. Por otra parte, en relación con la efectividad en la producción de anticuerpos luego de la vacuna dirigida contra el agente específico y particularmente contra el SARS-CoV-2, lo que se ha encontrado es que las vacunas basadas en plataformas de RNA mensajero y DNA incrementan la respuesta innata y adquirida a través de la activación de vías intracelulares, particularmente vías relacionadas con el interferón y receptores tipo TOL. Si bien con todas las vacunas se ha demostrado que incrementan la producción de anticuerpos, lo que se ha encontrado es que los niveles de producción de anticuerpos son 4 veces mayores para las vacunas basadas en plataformas de RNA mensajero comparados con las vacunas basadas en virus inactivos. Se han llevado a cabo 2 estudios o hay 2 publicaciones en donde se incluyeron sujetos con enfermedades autoinmunes. En la primera, en la cual se utilizó la vacuna de Pfizer, se incluyeron 26 sujetos con enfermedades autoinmunes y se compararon con población sana. Y lo que se encontró es que en el 100% de los sujetos se desarrollaron anticuerpos IgG contra el SARS-CoV-2. Sin embargo, los niveles de estos anticuerpos fueron más bajos comparados con la población sana. Estos hallazgos fueron similares a los encontrados en el otro estudio de 123 pacientes, en el cual adicionalmente se encontró que en los sujetos que recibieron tratamiento con micofenolato y rituximab se asoció o existió un mayor riesgo de falta de respuesta. Sin embargo, como lo mencioné previamente, la cantidad de sujetos incluidos con enfermedades autoinmunes es muy baja, luego no se puede
concluir absolutamente nada relacionado con la producción de anticuerpos en estos pacientes, y lo que sí se ha documentado es que no hay una diferencia en la eficacia de las vacunas entre la población sana y los pacientes con enfermedades autoinmunes después de la vacunación. Respecto al potencial de las vacunas contra el SARS-CoV-2 de desencadenar una enfermedad autoinmune o reactivación, existe un riesgo teórico basado en mecanismos de mimetismo molecular asociados a la presencia de la proteína S en el SARS-CoV-2 y a través de la activación de vías aberrantes de la respuesta inmune. Esto particularmente con las vacunas basadas en plataformas de RNA mensajero. Sin embargo, lo que se ha observado es que la frecuencia de enfermedades autoinmunes ha sido baja, y lo que sí es absolutamente claro es que el beneficio de la vacunación supera el riesgo de desencadenar enfermedades autoinmunes o de reactivación. Respecto a las reacciones adversas potenciales en relación después de la vacuna en sujetos con enfermedades autoinmunes, lo que se ha observado es que las reacciones adversas más frecuentes son similares a las de la población general, que usualmente son reacciones locales con síntomas que son transitorios y que ceden rápidamente. Solo hay un caso reportado de artritis reumatoide luego de la administración de la vacuna de Moderna. Sin embargo, este fue un caso de 30.000 sujetos. Luego, la frecuencia es supremamente baja y no permite establecer una asociación directa entre la vacuna y el desarrollo de esta condición. Por otra parte, existen estudios con otras vacunas con modelos cercanos al COVID-19, como la vacuna contra el SARS-CoV-1 y MERS, en donde se observó una enfermedad respiratoria incrementada por los anticuerpos de la vacuna. Esta condición, si bien ocurrió con otras vacunas, aún no se ha reportado con la vacuna de SARS-CoV-2. Luego, en conclusión, no existe un riesgo diferente de eventos adversos al de la población sana, y su frecuencia, es decir, la frecuencia de eventos adversos es extremadamente baja. Luego, en este momento lo que podemos decir es que las vacunas son seguras, en general, todas las vacunas, y que su beneficio supera claramente el riesgo de eventos adversos en este grupo de pacientes. A principios del año pasado, del 2021, se reportaron algunos casos de trombocitopenia trombótica inducida por algunas vacunas, particularmente con las vacunas de AstraZeneca y Janssen, que son vacunas basadas en plataformas de DNA de adenovirus. El mecanismo fue similar al mecanismo que ocurre con la trombocitopenia desencadenada por las heparinas, y es a través de la producción de anticuerpos dirigidos contra el factor plaquetario 4, el cual desencadena la activación plaquetaria. Esto dio origen a un seguimiento de todos los casos, y lo que se encontró fue que la frecuencia fue supremamente baja, de un caso por cada 100.000 personas. Si bien la Agencia Europea de Medicamentos finalmente concluyó que podría el evento adverso estar relacionado con las vacunas, realmente la frecuencia es muy baja y no afecta la seguridad de la vacuna en las diferentes poblaciones, y tampoco en sujetos con enfermedades autoinmunes. Adicionalmente, al revisar uno a uno los casos reportados, ninguno de ellos tenía un diagnóstico de enfermedad autoinmune. Luego, no podemos decir que los pacientes con enfermedades autoinmunes tengan un mayor riesgo de este evento adverso con las vacunas basadas en plataformas en DNA. Luego, no hay una contraindicación para la administración de este tipo de vacunas en los pacientes con enfermedades autoinmunes. Bueno, respecto al escenario clínico ideal para la vacunación, realmente no hay consenso. Las publicaciones y los consensos pues son variables. La mayor parte de las recomendaciones se basan en la respuesta inmune observada a otras vacunas como la de influenza o neumococo, con la cual tenemos más experiencia. En algunas de las recomendaciones lo que se recomienda es descontinuar
el metotrexate, los inhibidores de Janus quinasa, abatacept y la ciclofosfamida endovenosa por una semana después de cada dosis de la vacuna, siempre y cuando la condición del paciente lo permita. Sin embargo, hay otras publicaciones que no recomiendan la descontinuación de los inmunosupresores. Por otra parte, el momento ideal de la vacunación en los pacientes con estas condiciones es cuando se encuentran en periodo de remisión o baja actividad de la enfermedad, en aquellos sujetos que reciben dosis bajas de esteroides, es decir, menor a 7.5 miligramos al día, o idealmente antes de iniciar la terapia inmunosupresora, particularmente con el rituximab, ya que este medicamento se asocia a una menor producción de anticuerpos. Por otra parte, también se puede, digamos que el otro escenario ideal son aquellos pacientes que se encuentran en remisión o baja actividad de la enfermedad y que se encuentran en terapia inmunosupresora con diferentes medicamentos modificadores de la enfermedad, sintéticos, biológicos o inhibidores de Janus quinasa, pues ya la recomendación de rituximab específica. En aquellos sujetos que tienen actividad moderada severa de la enfermedad, que están en tratamiento con dosis intermedias o altas de esteroide y en terapia inmunosupresora con cualquier tipo de medicamento modificador de la enfermedad, se recomienda primero controlar la actividad de la enfermedad y luego vacunar. Respecto a las recomendaciones específicas relacionadas con el rituximab, el ideal es vacunar primero al paciente y diferir la administración del rituximab 4 semanas, siempre y cuando la condición del paciente lo permita, o si no se puede postergar la administración del rituximab, postergar la vacunación 4 a 8 semanas después de haber completado la administración del rituximab. Bueno, en conclusión, ninguna de las vacunas disponibles está contraindicada en pacientes con enfermedades autoinmunes. Se deben continuar las medidas de protección y claramente se debe recomendar la vacunación de los familiares, particularmente aquellos familiares que conviven con el paciente. Es muy importante recordar que la vacunación no evita el contagio, lo que disminuye es el riesgo de enfermedad severa y mortalidad. Luego, los pacientes deben continuar con las medidas de protección. El beneficio de la vacunación supera los riesgos potenciales de la vacuna. Se debe tener en cuenta el nivel de actividad de la enfermedad e idealmente vacunar al paciente cuando se encuentre en estado de remisión o baja actividad de la enfermedad. No hay evidencia hasta el momento para modificar la terapia inmunosupresora que está recibiendo el paciente. Bueno, muchas gracias